Al amanecer, Evelyn Blackthorne estaba en el vivero de Fresno Lunar, sosteniendo una cinta crema entre dedos firmes. Tenía planeado atársela a la muñeca de Adrian antes de mostrarle el expediente médico oculto bajo la manta de la cuna. Entonces se abrieron las puertas del ala real y Celeste Ward entró, vistiendo la capa negra de Adrian. El olor a jazmín llegó a Evelyn antes de que ninguno de los dos hablara. Se aferraba a la capa, a la camisa de Adrian y a la piel sobre su cuello. A través del vínculo de pareja, sintió el residuo dentado de un deseo que no le pertenecía. Sus hijos no nacidos se movieron bajo su corazón. Adrian se detuvo al ver la cinta. Celeste permaneció detrás de él, pálida y vigilante. Una mano que agarraba la capa se cerró sobre su camisón. Evelyn colocó la cinta junto a la cuna. Su rostro no cambió. Solo el pulso en su garganta traicionó lo violentamente que su cuerpo entendía la verdad por completo. ¿Sabías lo que estabas haciendo?, preguntó. La mandíbula de Adrian se tensó. Celeste sobrevivió a Raven Pass. Estuvo retenida 9 años por decisiones que tomé. Anoche me contó lo que pasó. Esa no era mi pregunta. El silencio se extendió por el vivero, más frío que las ventanas invernales del exterior. Adrian apartó la vista primero. Sabía. Celeste inhaló suavemente, quizás esperando que Evelyn la golpeara, la acusara o le suplicara a Adrian que eligiera. Evelyn no hizo ninguna de esas cosas. Estudió al hombre que había amado durante 6 años y vio con claridad que la culpa había importado más que sus votos. Fue una noche, dijo Adrian, acercándose a ella. No destruyas un reino por una noche. Los dedos de Evelyn se cerraron alrededor del expediente médico bajo la manta. Él no preguntó por qué ella estaba en el vivero al amanecer. No notó la cinta, temía perder su trabajo. Ironcrest necesita su luna, continuó él. Podemos contener esto antes de que el consejo se entere de algo. Contener esto, no curarlo, no confesarlo, contenerlo. Evelyn se volvió hacia Celeste. Los ojos de la amante regresada brillaron con miedo, triunfo y algo más duro debajo de ambos. Quería el perdón sin renunciar al premio robado. Evelyn se quitó el anillo de luna del dedo. La piedra lunar brilló una vez, cálida contra su piel antes de enfriarse en su palma. El lobo de Adrian surgió a través del vínculo en alarma repentina. Evelyn. Ella lo ignoró. De debajo de la manta, sacó el expediente médico sellado y lo colocó dentro de la cuna. Luego sacó un juramento de separación doblado con su firma. Presionó una aguja de plata sobre la vieja cicatriz de su palma izquierda. La sangre brotó brillante y roja. Cuando 3 gotas cayeron sobre la cera real negra, símbolos antiguos se despertaron a lo largo de los barrotes tallados, extendiéndose como escarcha bajo la mirada horrorizada de Adrian. Silenciosamente, aparecieron 2 finas líneas de luz bajo el sello. Celeste dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Evelyn cerró la tapa de la cuna. Significa que ninguno de los dos tocará lo que pertenece dentro. Adrian extendió la mano hacia su muñeca. El sello brilló. Él estampó su marca real y lo hizo retroceder 3 pasos. Por primera vez, el pánico rompió la compostura de Adrian. No puedes abandonar el vínculo. El vínculo sobrevivió a que tu cuerpo eligiera al de ella, dijo Evelyn. Sobrevivirá a mi ausencia. Cogió la cinta crema de al lado de la cuna, la dobló una vez y la colocó encima de la cera negra como una ofrenda fúnebre. Celeste bajó la mirada, pero Adrian siguió a Evelyn al corredor. Si cruzas el límite el consejo lo llamará abandono. Evelyn se abrochó la capa. Luego diles la verdad. Su rey abandonó sus votos primero. Él se estremeció. Ella pasó a su lado, intacta e inquebrantable para siempre. Al amanecer, la puerta estaba abierta. El aroma de Evelyn desvaneciéndose en el bosque, mientras el ala real se llenaba de alarma. Adrian regresó al vivero y encontró la cuna sellada contra su autoridad, el anillo de luna encerrado dentro, y 2 líneas pálidas pulsando bajo la cera como latidos ocultos. La lluvia había borrado el camino detrás de Evelyn antes de que las torres de Ironcrest desaparecieran de la vista. Ella dio la bienvenida a la tormenta. Lavó el aroma de Adrian de su capa, difuminó sus huellas y le dio algo más frío que el dolor para luchar.
Sin embargo, cada paso que se alejaba de él apretaba el vínculo de pareja alrededor de sus costillas. A los 7 kilómetros, el dolor la empujó contra un fresno, con una mano agarrando su estómago. Dentro de ella, 2 vidas diminutas permanecieron silenciosas, demasiado pequeñas para moverse, pero lo suficientemente reales como para comandarla. Evelyn respiró a través del espasmo hasta que el bosque se estabilizó. Dar la vuelta aliviaría el vínculo. También colocaría a sus hijos bajo el mismo techo que Celeste y el consejo. Se apartó del árbol. «No te convertirás en piezas de su tablero», susurró y continuó. Cerca del mediodía, los árboles se abrieron a un puesto de control neutral marcado por piedras grises y una campana de hierro. Se había clavado un nuevo aviso del consejo en el poste. Evelyn se detuvo al ver el sello real presionado bajo la firma de Victor Crane. El aviso nombraba a la luna Evelyn Blackthorne como inestable, posiblemente en posesión de propiedad real, y ordenaba a todas las autoridades fronterizas que la devolvieran bajo custodia protectora inmediatamente. Propiedad real. La frase la heló más que la lluvia. Victor no sabía nada de las gemelas, pero ya estaba construyendo la jaula que pretendía colocar a su alrededor. Se oyó un galope detrás de ella. 2 jinetes emergieron de los árboles vistiendo los colores de Ironcrest. Sus capas eran correctas, sus sillas de desmontar de uso militar, pero los alfileres plateados en sus gargantas llevaban la grulla de Victor en lugar del lobo de Adrian. «Majestad», llamó el primer rastreador, aunque su mano descansaba en una cadena de sujeción. «El rey Adrian nos ha ordenado escoltarla a casa». Evelyn estudió el barro en sus botas. Habían llegado por el camino del Consejo Sur, no por el palacio. «Muéstrenme su orden escrita». El segundo hombre desmontó. «Está angustiada, Luna. Tenemos autoridad para actuar por su seguridad». Sonrió fríamente. La cadena se liberó con un silbido metálico. Evelyn cambió su peso, colocando el poste del aviso entre ellos mientras medía la distancia a la campana. Podía luchar contra un hombre, quizás 2 en mejor terreno, pero otro espasmo del vínculo le atravesó el pecho. El rastreador vio su flaqueza y se lanzó. Evelyn agarró la cuerda de la campana, se balanceó bajo su alcance y le golpeó la garganta con precisión. La campana sonó una vez, lo suficientemente fuerte como para dispersar a los pájaros de las ramas. El segundo rastreador sacó una espada de plata. Antes de que pudiera avanzar, un gruñido retumbó por el puesto de control. 6 lobos grises, profundos y controlados, emergieron de la línea de árboles del norte. Detrás de ellos caminaba Cassian Rowe, con un abrigo de campo oscuro, sus ojos ámbar pasando del rostro pálido de Evelyn a la cadena en el barro. «Bájela», dijo Cassian. El rastreador obedeció antes de que el orgullo pudiera detenerlo. Cassian había negociado con Evelyn 3 veces y nunca la había visto tambalearse. No la alcanzó. En cambio, se interpuso entre ella y los hombres. Northwatch reconoce el código de refugio neutral. Ella está fuera de la jurisdicción de Ironcrest a menos que presentes una orden real directa, atestiguada por 3 ancianos neutrales. «Tenemos el sello del rey», argumentó el primer hombre. Cassian miró el aviso y sonrió sin calidez. «Tienen cera del consejo, estampada con una signatura robada. Iguan tiene la costumbre de llamar escolta a un secuestro». Sus soldados cerraron filas. Los rastreadores intercambiaron una mirada, montaron y se retiraron hacia el sur. Solo después de que su rastro se desvaneció, Cassian se volvió. Evelyn se mantuvo erguida por pura fuerza de voluntad. «Necesitas una sanadora», dijo. «Necesito santuario». Su voz se mantuvo firme. Cassian notó su mano protegiendo su estómago y no preguntó nada. En cambio, levantó un alfiler de la cadena. Una grulla estaba tallada debajo de la cresta de hierro. Frunció el ceño. «Tu rey no envió a esos hombres para traerte a casa. Alguien en su consejo los envió para asegurarse de que nunca llegaras a uno». Frost Hall Keep se elevaba desde los acantilados del norte como una fortaleza tallada en el invierno mismo. Cuando Evelyn cruzó sus puertas, la lluvia se había convertido en aguanieve, y cada respiración raspaba el vínculo dañado en su pecho. Cassian no anunció su llegada. La condujo por una entrada lateral,
Despidió a los guardias curiosos y la colocó bajo la protección de Northwatch durante 30 días antes de que el aviso de Victor Crane pudiera llegar a otro puesto de control cercano. En la sala del consejo, Evelyn rechazó las cámaras de gas reservadas para la realeza visitante. No viviré aquí como caridad, dijo, de pie frente a la mesa Blackwood de Cassian. Denme acceso a sus mapas comerciales. Identificaré dónde se están desangrando sus líneas de suministro. Cassian observó el temblor que ella ocultaba juntando las manos. A cambio, una habitación, tratamiento médico y sin preguntas que no elija responder. Su mirada se dirigió brevemente hacia su estómago. Luego, una condición. No ocultes nada que pueda traer al ejército de Ironcrest a través de mi frontera. De acuerdo, Evelyn mintió. La sanadora que la examinó encontró agotamiento, trauma de vínculo y un pulso demasiado rápido para la seguridad. Evelyn mantuvo una mano sobre la verdad médica oculta mientras respondía a todas las demás preguntas. Cassian permaneció fuera de la puerta de la enfermería, hablando en voz baja con su capitán. Había ofrecido refugio porque la ley lo exigía, pero la sospecha aún agudizaba cada línea de su rostro. Una luna que huye antes del amanecer rara vez lleva solo un corazón roto. Antes del anochecer, un niño comenzó a convulsionar en la sala contigua. 3 guerreros habían colapsado esa mañana con las mismas venas plateadas bajo su piel. Los sanadores de Northwatch culparon al veneno del lobo. Sin embargo, Evelyn no olió ninguna hierba amarga en su aliento. Tocó el cabello húmedo del niño, examinó el residuo gris debajo de sus uñas y preguntó dónde había llenado su taza. El pozo inferior, susurró su madre. Evelyn ordenó sellar el pozo. Cuando una sanadora senior protestó, le metió un paño blanco en el cubo y lo sostuvo bajo la lámpara. El polvo metálico brillaba sobre las fibras. No es veneno de lobo, dijo. Escoria de plata. Tu mina abandonada está envenenando el agua subterránea. Cassian llegó mientras ella mezclaba carbón, raíz de luna y sales aglutinantes en un antídoto. Vio al niño tragar, dejar de temblar y finalmente respirar sin dolor. ¿Lo supiste por un cubo?, preguntó Cassian más tarde. Evelyn lavó la sangre de su palma cicatrizada. De 3 pacientes, un patrón de residuo y un sanador demasiado seguro de su primera respuesta. Iron te llamó ceremonial. Iron se benefició de esa mentira. Por primera vez, el respeto desplazó el cálculo en la expresión de Cassian. Ordenó que los registros de la enfermería estuvieran abiertos para ella y que la mina inferior fuera registrada antes de la medianoche. La búsqueda descubrió barriles sellados por el consejo escondidos detrás de un túnel colapsado. Su contenido había estado alimentando polvo de plata al agua de Northwatch durante meses. Cassian no agradeció a Evelyn con elogios. Le entregó los informes de convoy perdidos y dijo, «Querías mapas comerciales. Gana el resto». Evelyn casi sonrió. Fue el primer trato honesto que alguien le había ofrecido en años. Cerca del amanecer, Cassian la llevó bajo Frost Hall al archivo de piedra lunar. La cámara olía a polvo, hierro y pena antigua. Desbloqueó un gabinete marcado con el nombre de su hermana. Amelia Rowe había muerto en Raven Pass y Cassian había pasado 9 años demostrando que la masacre era más que una retirada militar fallida. Celeste Ward figuraba entre los muertos, dijo, pero Amelia nunca lo creyó. Evelyn abrió un libro encuadernado en cuero incautado a contrabandistas 5 años antes, a mitad de una página de envíos médicos. El nombre de Celeste apareció junto a un recibo firmado por supresores, ropa de invierno y transporte a una casa segura del consejo. Evelyn leyó la fecha 2 veces. Celeste había estado viva al menos 4 años antes de entrar en la cabaña de casa de Adrian. La revelación no suavizó su traición. La hizo deliberada de una manera diferente. En el libro, el emblema de la grulla coincidía con el aviso de Victor. Evelyn cerró el libro. Celeste no había regresado de entre los muertos. Alguien la había mantenido oculta y había elegido cuándo enviarla de regreso. 3 días después de que Evelyn entrara en Frost Hall, el Consejo del Norte convocó a Cassian antes del amanecer. Un convoy de grano había desaparecido a lo largo de White Pine Road, dejando a 2 aldeas sin provisiones de invierno. Los ancianos culparon a los asaltantes de Ironcrest y exigieron represalias. Evelyn estaba de pie junto a la mesa de mapas,
escuchando cómo la ira reemplazaba la evidencia. Cassian pidió su juicio. Ella respondió con una pregunta. ¿Cuánto pesaban las carretas desaparecidas? Exactamente. El intendente produjo un libro de cuentas que afirmaba que 12 carretas llevaban 40 toneladas de grano. Evelyn comparó las cifras con los límites de los ejes, los equipos de caballos y los informes de nevadas. Imposible, dijo. 6 carretas podrían llevar ese peso. 12 se habrían hundido antes de llegar a la primera cresta. Murmullos se extendieron por la cámara. El intendente se sonrojó y la acusó de proteger a Ironcrest. Evelyn volvió el libro de cuentas hacia Cassian. Alguien inventó la carga. Propuso un convoy falso que llevaba barriles vacíos bajo tela de grano sellada, escoltado por solo 4 guardias visibles. Cassian la estudió por un largo momento. ¿Quieres que los ladrones crean que Northwatch está desesperado? Quiero que la persona que les paga crea que no aprendemos nada. Un anciano objetó que Evelyn seguía siendo la luna de Ironcrest. Cassian respondió, «Hoy es mi estratega. Discute los resultados mañana». Al anochecer, las carretas señuelos se arrastraron hacia White Pine Pass. Evelyn viajaba dentro de la segunda carreta, oculta detrás de barriles apilados con Cassian y 2 arqueros. La nieve amortiguó cada pisada. Cuando lobos enmascarados cayeron de las rocas, Evelyn contó sus posiciones. En lugar de buscar un arma, «Espera», susurró. Los atacantes ignoraron la carreta delantera y rodearon la carreta del libro de cuentas. Sabían exactamente qué robar. Cassian dio la señal. Guerreros de Northwatch se levantaron de trincheras bajo la nieve, cortando ambas salidas. Los emboscadores se rindieron después de un breve enfrentamiento, excepto uno que se lanzó hacia Evelyn con un gancho de plata. Ella se apartó, le atrapó la muñeca contra la carreta y le dio un codazo en la mandíbula. Cassian terminó la pelea con un golpe controlado. «¿Ceremonial?», preguntó. Evelyn recuperó el libro mayor. Al parecer, bajo interrogatorio, el líder capturado nombró al intendente de Northwatch como comprador y presentó una ficha de pago acuñada con el emblema de Victor Crane. El intendente intentó huir antes del amanecer, pero Evelyn ya había ordenado encadenar todas las puertas de los establos. Cuando los guardias lo arrastraron al consejo, confesó que Crane quería que Northwatch atacara Ironcrest antes de la luna llena. La guerra enterraría las preguntas sobre Celeste y Raven Pass. La victoria no puso fin al peligro. Un arquero había sido cortado por el gancho de plata, y venas negras se extendían rápidamente desde su herida. Evelyn se arrodilló a su lado en la enfermería, triturando raíz lunar para hacer una pasta para la herida. Mientras su palma izquierda manchada de sangre presionaba la medicina sobre su piel, el colgante de piedra lunar bajo su camisa se calentó. Luz azul se derramó entre sus dedos. La habitación quedó en silencio. Cassian miró el colgante cuando Evelyn lo sacó. Su escudo tallado coincidía con el símbolo más antiguo del archivo de Northwatch, una media luna encerrando 2 estrellas. Evelyn lo había llevado desde la infancia, creyendo que era un recuerdo de su madre. Esa marca precede a todas las casas reales. Cassian dijo que pertenecía a la primera luna. Evelyn cerró los dedos alrededor de la piedra. Entonces, ¿por qué mi madre lo ocultó? Cassian no ofreció ninguna suposición reconfortante. En cambio, llevó a Evelyn al estudio sellado de Amelia, intacto desde la muerte de su hermana. Mapas cubiertos de polvo, cartas codificadas y una daga de plata rota cerca de la empuñadura. Evelyn encontró la ruta de White Pine marcada junto a Raven Pass. Amelia había estado rastreando los mismos pagos 9 años antes. Sabía que Crane estaba financiando a ambos bandos, dijo Evelyn. Cassian asintió con dolor, apretando la boca. Dentro de un cajón, encontraron una última página escrita por Amelia. Enumeraba a Celeste Ward, Victor Crane y Naomi Pierce bajo una advertencia de sucesión. Evelyn sintió que el colgante pulsaba contra su palma mientras el doble vínculo dañado se retorcía en el sur. Cassian leyó la última línea 2 veces. Luego la miró con algo más frío que la sospecha. Encuentra a Evelyn Hart antes de que el consejo se entere de lo que lleva. 6 semanas después de que Evelyn desapareciera,
Ironcrest ya no sonaba como un reino en paz. Carros de suministros llenaban la puerta este. Curanderos discutían por antídotos perdidos y 3 manadas aliadas devolvieron contratos comerciales sin firmar. Cada documento llevaba la misma objeción. No hay sello de luna. Adrienne estaba dentro de la cámara del consejo, escuchando quejas que Evelyn había resuelto antes del desayuno, mientras Celeste ocupaba la silla de plata a su lado. Llevaba blanco, el color reservado para las candidatas a la coronación, y sonreía cada vez que los ancianos se dirigían a ella como Lady Ward. Sin embargo, cuando un capitán de frontera preguntó cuántos cajones de antídoto requería Northwatch, Celeste miró a Adrienne. Nunca había leído los libros de contabilidad de invierno, nunca había negociado el acceso a los curanderos, y nunca supo por qué Evelyn guardaba raíces duplicadas. Adrienne respondió mal. La decepción del capitán se sintió más aguda que una rebelión abierta. Después de la reunión, Adrienne encontró a Celeste, todavía sentada en la silla de luna, examinando un aviso de coronación que Victor Crane había preparado. Su nombre estaba escrito debajo del suyo en tinta dorada. «El consejo quiere certeza», dijo. Adrienne miró el lugar vacío donde la mano de Evelyn solía descansar durante los votos difíciles. «El consejo quiere obediencia». Celeste dobló el aviso. «Entonces dales una luna que entienda la obediencia». Esa noche, Adrienne entró sola en la guardería de la luna. El polvo no se había asentado en la cuna. Los sirvientes tenían demasiado miedo para acercarse. La cera negra permanecía lisa excepto por 2 líneas pálidas que pulsaban bajo la superficie. Presionó su marca real contra la tapa. El calor explotó a través de su palma. Adrienne retrocedió tambaleándose, mordiéndose para reprimir un rugido mientras el escudo del lobo se grababa en su piel. Palabras despertaron a lo largo del riel interior, visibles solo cuando Adrienne volvió a alcanzar. Ninguna reclamación pasará una cuna sellada sin juicio público. Su estómago se apretó. Evelyn no se había ido simplemente. Había invocado una ley más antigua que su corona, lo suficientemente poderosa como para suspender la sucesión. Las 2 líneas brillantes se burlaron de él con una pregunta. ¿Qué había puesto dentro además de su anillo antes de dejar Ironcrest para siempre? La respuesta llegó antes del desayuno. Celeste entró en su estudio llevando un archivo médico color crema y a Victor Crane a su hombro. Bajó la mirada fingiendo incertidumbre con cuidadosa precisión. «Estoy esperando a tu heredero». Adrienne no se movió. Victor colocó el archivo junto al aviso de coronación y habló de estabilidad, linaje y reconocimiento inmediato. Afuera, las campanas anunciaban otra caravana que se alejaba de Ironcrest esa mañana. Adrienne abrió el informe. 6 semanas. El cálculo encajaba demasiado perfectamente. Celeste cruzó la habitación y guió su mano hacia su estómago. Su lobo debería haber reconocido sangre real incluso en esta etapa temprana. El viejo instinto respondió antes que la medicina. Adrienne sintió el calor de su cuerpo, el leve temblor de su respiración y nada más. Sin tirón, sin resonancia, sin chispa de la línea de sangre unida a la suya. Celeste vio la duda aparecer en su rostro y se retiró. «El trauma puede retrasar el reconocimiento», dijo Victor con suavidad. «La coronación debe proceder antes de que los rumores debiliten la corona». Adrienne cerró el archivo. En algún lugar bajo su ira, la voz de Evelyn regresó. «¿Sabías lo que estabas haciendo?» Él había respondido. «Sí». Ahora cada consecuencia estaba ante él con el rostro de otra mujer y le pedía que volviera a confundir la prisa con el deber. Marcus llegó después de que Victor se fue. El beta esperó hasta que el olor de Celeste se desvaneció, luego reabrió el archivo médico. Comparó la fecha del examen con el registro de la clínica y frunció el ceño. Esto fue firmado 4 días antes de que Lady Ward entrara en Ironcrest. Adrienne lo miró fijamente. Marcus pasó otra página. El número de muestra de sangre pertenecía a un soldado herido tratado durante la patrulla del sur, no a Celeste en absoluto. Durante varios segundos, Adrienne no dijo nada. Más allá de las ventanas del estudio, los trabajadores izaban banderas para una coronación que Evelyn nunca había aprobado.
Debajo de ellas, las familias esperaban suministros que su sello podía liberar. Adrian miró del informe falso a la quemadura negra en su palma. Marcus bajó la voz. El niño en el informe de Celeste lleva tu nombre, mi rey, pero no un solo rastro de tu sangre. Pronto, Naomi Pierce llegó a Frost Hall antes del amanecer, medio congelada y portando un estuche de cuero encadenado a su muñeca. Los guardias de Northwatch encontraron a su caballo colapsando cerca de la puerta oeste. Cuando Cassian la llevó a la sala de guerra, Evelyn reconoció a la curandera real que le había susurrado felicitaciones solo horas antes de que Adrian la traicionara. Naomi cerró las puertas ella misma. Del estuche, sacó el informe original del linaje de Evelyn, el escáner de embarazo duplicado y una carta sellada escrita por la madre de Evelyn. Estás esperando gemelos, dijo. Y Victor Crane quemará reinos antes de permitir que cualquiera de los niños sea registrado legalmente bajo tu nombre. Evelyn mantuvo ambas manos planas sobre la mesa. Sabía lo de 2 latidos, pero oír la verdad dicha en voz alta hacía que el futuro pareciera repentinamente frágil. Cassian observaba su rostro en lugar de los documentos. Entendía que la alegría podía convertirse en otra arma cuando los hombres poderosos creían que los niños no nacidos pertenecían a las coronas. Naomi abrió la carta. La madre de Evelyn descendía de Maeve Hart, la primera luna que creó la ley de la cuna después de que un alfa intentara arrebatarle a su hija. El colgante de piedra lunar no era una joya. Era una llave de sangre que podía convocar la primera asamblea lunar y disolver un consejo corrupto. Cassian colocó las notas finales de Amelia junto al informe de Naomi. Las piezas encajaron con brutal precisión. Victor había ocultado a Celeste hasta que el embarazo de Evelyn amenazó su poder. Una vez registrados, los gemelos podrían autorizar una auditoría real, exponer décadas de fondos de guerra robados y eliminar a todos los ancianos que se habían beneficiado de la masacre de Raven Pass. No me necesitaban muerta, dijo Evelyn. Me necesitaban desacreditada, aislada o declarada inestable antes de que mis hijos entraran en el registro de sucesión. Naomi asintió. Celeste había sido el cebo, la culpa de Adrian, la apertura, y su arrogancia, la hoja. El consejo había predicho todo, excepto que Evelyn invocara primero la ley antigua. Un mensajero los interrumpió con noticias de Iron Crest. Adrian había aprobado los preparativos para la coronación de Celeste. Aunque no se había anunciado fecha de ceremonia, el Matt Bond dañado reaccionó antes de que Evelyn pudiera dominar su expresión. Un dolor la atravesó bajo el esternón. Se agarró a la mesa y el colgante brilló violentamente contra su garganta. Entonces algo dentro de ella se quedó terriblemente callado. Las rodillas de Evelyn cedieron. Naomi la sujetó por los hombros mientras Cassian gritaba pidiendo la enfermería. Un latido permanecía fuerte bajo la piedra de escucha de la curandera. El segundo aleteó, se debilitó y casi desapareció. El miedo desgarró a Evelyn más limpiamente de lo que jamás lo había hecho el Mate Bond. Ahora en la sala de tratamiento, Naomi ordenó a todos los alfas que salieran. Cassian obedeció sin discutir, aunque su lobo rugía ante el olor a angustia. Permaneció al otro lado de la puerta cerrada, despidió a los guardias y evitó que el consejo de Northwatch entrara. Evelyn no oyó nada de eso. Luchó por respirar mientras Naomi preparaba Moonroot. La medicina ralentizó el tirón violento del Bond, pero no pudo borrarlo. Naomi bajó la piedra de escucha. Un tenue ritmo regresó junto al latido más fuerte. Evelyn se cubrió la boca, negándose a que el alivio se convirtiera en un sollozo. Sus hijos estaban vivos, pero las elecciones de Adrian podían alcanzarlos desde lejos. Cuando finalmente admitieron a Cassian, se detuvo a varios metros de la cama. Nadie decidirá a dónde vas, qué revelas o cómo se crían estos niños, dijo. Ni Iron Crest, ni Northwatch, ni yo. Evelyn no vio pretensión en sus ojos, solo una promesa de defender sus límites. En el pasillo, sin embargo, un curandero junior llamado Taran observó a Cassian irse. Victor Crane había comprado su lealtad meses antes prometiendo medicina para su hermano encarcelado. Taran entró en la sala de registros,
Copió el gráfico de tratamiento de Evelyn y marcó la entrada oculta de la enfermería de Frost Hall en una tira de papel descifrado del consejo. Antes del amanecer, Terran sujetó el mensaje bajo el ala de un cuervo y lo liberó de la torre este. Dentro de la enfermería, Evelyn escuchó cómo ambos latidos se fortalecían. Sin saber que Victor ahora conocía exactamente dónde dormía la línea de sangre de la primera luna, el pájaro cruzó la frontera, llevando órdenes de silenciar a los tres para siempre. Celeste entró en el archivo del consejo después de medianoche, vestida de blanco de luto. Victor Crane la esperaba solo junto a armarios cerrados que contenían los registros de sucesión. Puso ambas palmas sobre su escritorio y exigió la coronación. Victor apenas levantó la vista de los certificados de linaje falsificados que tenía cerca. Me prometiste protección una vez que Evelyn abandonara Iron Crest, le recordó Celeste. Victor sonrió, revelando lo poco que importaba su supervivencia ahora. Nunca tuviste la intención de gobernar, respondió con desprecio. Solo fuiste el puente que nos condujo hacia los herederos de Evelyn. Una fría comprensión reemplazó la fragilidad practicada de Celeste en varios segundos de silencio. Después de la coronación, Victor tenía la intención de borrar cada cabo suelto restante, incluyéndome a mí, susurró Celeste, finalmente oyendo su propia sentencia claramente. Victor cerró el libro y le ordenó que siguiera siendo útil. Afuera, Marcus se acercó a la clínica real a través de corredores de servicio abandonados. Las fechas falsas de embarazo no le dejaban otro remedio. Sobornó a un asistente asustado y entró en la sala de cristal. Los cristales de seguridad conservaban cada examen, transferencia de muestra y firma de curandero. Marcus reprodujo la cita de Celeste hasta que un detalle finalmente surgió claramente. Su curandera cambió el vial de Celeste por la sangre de un soldado herido. El cristal también capturó a Victor, observando desde detrás de un vidrio esmerilado. Marcus copió todo antes de que los guardias del consejo sellaran las puertas de la clínica. Llegó al estudio de Adrienne momentos antes de la reunión de guerra matutina. Adrienne vio la grabación 2 veces, su expresión endureciéndose en un silencio peligroso. Su lobo reconoció el engaño, pero la culpa reconoció algo peor debajo. El embarazo de Celeste era falso. Sin embargo, la ausencia de Evelyn seguía siendo completamente real. Convocó a Celeste en privado y colocó el cristal entre ellos. Ella observó a su curandera cambiar la sangre sin parpadear. ¿Hubo algo entre nosotros real?, preguntó Adrienne, con la voz casi quebrada. Celeste se rió suavemente, aunque el terror había dejado su rostro descolorido. Mi dolor fue real, y mi odio también, Adrienne, confesó, dando forma a cada recuerdo hacia su culpa más antigua. Los agentes del consejo le habían enseñado exactamente qué heridas permanecían abiertas. Le prometieron seguridad, reconocimiento y el título de Luna después para siempre. Adrienne se apoderó del escritorio, luchando contra su creciente rabia de alfa. Me usaste, dijo, cada palabra despojada completamente. Celeste se acercó, negándose a aceptar su excusa final. Abrí la puerta, pero tú entraste voluntariamente, respondió. Ningún hechizo eliminó tus votos ni te llevó escaleras arriba, Adrienne. Por primera vez, su última defensa se derrumbó por completo. Celeste reveló entonces que Evelyn llevaba gemelos bajo la sangre de la primera luna. Los cazadores de Victor ya conocían la ubicación de la entrada oculta a la enfermería de Frost Hall. Adrienne llamó a Marcus, ordenando que se quitaran inmediatamente todas las banderas de coronación. Canceló la ceremonia de Celeste ante la Casa Real reunida públicamente. Victor se mostró indignado, invocando la autoridad del Consejo sobre asuntos de sucesión al instante. Adrienne destrozó el aviso de coronación bajo su marca real quemada. Luego ordenó detener a Victor por traición contra los herederos aún no nacidos. Los guardias del Consejo se negaron, alegando inmunidad hasta que se celebrara un juicio público. Victor sonrió porque la ley aún protegía temporalmente su conspiración. Adrienne podía invadir Northwatch, pero hacerlo garantizaba una guerra inmediata. En cambio, invocó públicamente el antiguo derecho del juicio de cuna.
El Moisés sellado respondió con pulsos gemelos bajo cera negra. En Frost Hall, Evelyn despertó mientras las alarmas retumbaban por los salones del norte. Los exploradores de Cassian capturaron a un cazador cerca de la torre este. El prisionero llevaba las órdenes de Victor y la carta de tratamiento copiada de Terran. Evelyn leyó la orden de asesinato sin dejar temblar sus manos. Naomi confirmó que los cazadores pretendían matar a los 3 pacientes. Cassian exigió la evacuación inmediata hacia el santuario de montaña de Northwatch antes del amanecer. Evelyn se negó a seguir huyendo mientras Victor reescribía su historia. Solicitó todos los libros de contabilidad, declaraciones de testigos y documentos del linaje preparados. Si el consejo quería la sucesión, respondería ante cada manada. Cassian la estudió, luego puso toda la preparación bajo su mando. En Iron Crest, Marcus recibió la citación sellada de Adrienne antes de que llegara el mediodía. «Trae a Evelyn a casa», ordenó Adrienne, evitando cuidadosamente cada palabra esperanzada. Marcus recordó su rostro sin sangre desapareciendo por las puertas del este. Comprendió que el hogar ya no significaba solo el reino de Adrienne. «Ella regresa», dijo Marcus, «pero nunca como tu luna». Al mediodía, las puertas del norte de Iron Crest se abrieron para el regreso de Evelyn. Cabalgó bajo las banderas de Northwatch, vistiendo lana carbón en lugar de azul real. Cassian viajó a su lado. Naomi y 3 curanderas detrás de ellas, seguidas por testigos que llevaban cofres de evidencia cerrados. Los lobos reunidos esperaban una luna descartada buscando misericordia. Evelyn no les dio la cabeza inclinada, ni un anillo, ni una mirada hacia los escalones del palacio. Adrienne esperaba bajo el arco de piedra, con una quemadura negra visible en su palma. Por un segundo peligroso, el vínculo de compañero atrajo a Evelyn hacia él, llevando su dolor, miedo y el reconocimiento desesperado de los niños bajo su capa. Ella cerró todos los sentimientos tras la disciplina. Cassian no la tocó. Igualó su paso dejando claro que Northwatch había venido como testigo, nunca como conquistador. Dentro del gran salón, el Moisés sellado de ceniza lunar se encontraba ante las delegaciones de 8 manadas. Su cera negra aún pulsaba con 2 líneas pálidas. Victor Crane ocupaba la plataforma del consejo. Rodeada de ancianos y guardias armados, Evelyn caminó hacia el centro sin esperar la invitación de Adrienne. Su voz cruzó la cámara limpiamente. «Yo, Evelyn Hart, invoco la primera ley del Moisés y exijo juicio ante la asamblea de la manada». Adrienne se acercó portando el sello real en un cojín de terciopelo abierto. Se detuvo a varios pasos de ella, con cuidado de no forzar el vínculo. «La corona reconoce tu reclamo», dijo. «Toma el sello». Evelyn miró el símbolo que había autorizado cazadores, avisos falsos y años de robo del consejo. «Colócalo en la mesa de evidencia», respondió. «La mano de ningún rey controla estos procedimientos ahora». Un murmullo recorrió la manada. Adrienne obedeció. Victor se levantó de inmediato, declarando a Evelyn comprometida por la influencia de Northwatch. Mientras hablaba, ella estudió a los guardias detrás de él. 7 llevaban espadas ceremoniales en la cadera izquierda. Uno llevaba su arma a la derecha, sus botas marcadas con barro de Frost Hall, a pesar de nunca haber viajado al norte. Sus ojos permanecieron fijos en el estuche de cuero de Naomi, no en Evelyn ni en el Moisés. «Abajo», ordenó Evelyn. Golpeó el hombro de Naomi y empujó a la curandera detrás de la mesa de evidencia mientras el falso guardia desenvainaba una daga plateada. La hoja brilló hacia el abdomen de Evelyn. Cassian interceptó la muñeca del atacante, retorciéndolo, pero un segundo cuchillo se deslizó de la manga del guardia. Adrienne se movió antes de peser. La plata le abrió el costado mientras protegía a Evelyn y a los gemelos no nacidos con su cuerpo. Cassian rompió el brazo del asesino y lo obligó a caer al suelo. Adrienne permaneció de pie, con una mano presionada contra la herida, rechazando a todos los curanderos que intentaban alejarlo. Evelyn no se ablandó. Revisó a Naomi, revisó el estuche, luego se enfrentó a Victor. El orador señaló a Cassian con indignación teatral. «Northwatch escenificó este ataque para apoderarse de Iron Crest.
Arresten a su alfa inmediatamente por traición a Ironcrest. Ningún guardia se movió. Marcus se interpuso entre Cassian y la plataforma del consejo, sosteniendo la insignia del asesino capturado. Debajo del lobo de Ironcrest, la grulla de Victor había sido tallada en el metal. Entró a través de los barracones del consejo, anunció Marcus. Victor ordenó a sus ancianos leales que detuvieran a Marcus también. El pánico se extendió por el salón mientras viejas alianzas comenzaban a tomar partido públicamente ante todos los líderes de manada reunidos allí. Evelyn cortó el ruido colocando su palma sangrante sobre el Moisés. La sangre del rasguño del asesino tocó la cera negra. El antiguo sello despertó, enviando luz azul a través de los rieles tallados. Cada alfa en la cámara sintió la autoridad detrás de él. El mando de Victor se desvaneció bajo una ley más profunda, una creada para proteger a las madres de coronas y consejos por igual. Cuando el poder se volvió predatorio, la primera línea brilló, luego la segunda respondió, pulsando con un ritmo separado. Jadeos surgieron de cada delegación, mientras dos latidos resonaban por el gran salón. Adrian cerró los ojos, la sangre empapando su abrigo, mientras Celeste observaba desde la galería. Evelyn mantuvo la mano sobre el sello y se enfrentó a las manadas. El salón esperaba la prueba de un heredero real. El Moisés respondió con 2. Los latidos gemelos continuaron después de que la luz azul se desvaneciera, dejando el gran salón en silencio. Evelyn retiró la mano del Moisés y se enfrentó al anciano neutral que supervisaba el juicio. Adrian permaneció cerca de la mesa de evidencia mientras Naomi vendaba su herida de plata. Victor Crane exigió un aplazamiento, alegando que el ataque había contaminado los procedimientos. Evelyn invocó la cláusula escrita para tal interferencia. La verdad retrasada por la violencia se convirtió en traición. Al mando de los ancianos, Evelyn, Naomi y una curandera neutral rompieron juntos el sello. La cera negra se partió a lo largo de las dos líneas brillantes. Dentro descansaba el anillo de luna, su archivo médico original, el juramento del santuario maternal y una tira estrecha de tela bordada con la primera cresta lunar. Sin joyas, sin acusación, solo pruebas preparadas antes de que Evelyn cruzara la frontera. Adrian finalmente entendió cuando ella supo. Naomi leyó la fecha del examen en voz alta. 10 semanas de embarazo la mañana de la traición de Adrian. El anillo de luna se calentó cuando Evelyn lo tocó, liberando un brillo plateado que le subió por la muñeca. Cuando a Celeste se le ordenó avanzar, la piedra lunar se volvió oscura y fría bajo sus dedos. Celeste retrocedió mientras susurros se extendían por las delegaciones. El antiguo símbolo dictó sentencia antes de que los ancianos dieran forma públicamente a su significado. Cassian abrió el archivo de Amelia. Presentó el libro mayor de Raven Pass, recibos de transporte con la firma de Celeste y pagos enrutados a través de las cuentas de Victor. Marcus siguió con el cristal de seguridad de la clínica. Ante cada alfa presente, la imagen mostraba al curandero de Celeste, reemplazando su vial de sangre con una muestra de soldado mientras Victor observaba detrás de un cristal esmerilado. El embarazo falso colapsó bajo evidencia que ningún discurso del consejo podía enterrar. La máscara de Celeste finalmente se rompió. Admitió que el consejo la había mantenido con vida, la había trasladado entre casas seguras y había alimentado su ira hasta que la venganza se sintió como supervivencia. Dijo que había regresado voluntariamente porque quería a Adrian, el título de Luna y protección de Victor. Sin embargo, también admitió que el embarazo era falso. Adrian la miró fríamente. Se había convertido en la prueba de cómo la culpa podía imitar al amor. Victor se levantó e invocó la inmunidad del consejo. Evelyn respondió atándose el colgante de su madre en la muñeca y colocando el primer paño lunar bajo el sello real. Fuego azul cruzó la mesa de pruebas. Uno por uno, los representantes de la manada sintieron despertar las marcas de su juramento. Evelyn convocó la primera asamblea lunar, suspendiendo la inmunidad de todos los ancianos hasta que se auditaran los libros de contabilidad. La autoridad de Victor se desvaneció ante las manadas reunidas.
Entonces Adrienne se apartó del trono. No mencionó hechizos, drogas ni destino. Dijo que Celeste había usado su dolor y Victor había creado la oportunidad, pero ninguno de los dos había elegido por él. Había traicionado a Evelyn porque la arrogancia lo convenció de que una noche podía ser perdonada, mientras su lealtad seguía disponible. Su confesión despojó a la sala de cada excusa preparada para él de antemano. Victor fue apresado. Celeste renunció a su reclamo. El anciano neutral se preparó para cerrar el juicio cuando las puertas del oeste explotaron hacia adentro. Leales al consejo arrastraron a Naomi de la estación de la curandera. Una cadena de plata se cerró alrededor de su garganta. Otro guardia arrebató el registro de linaje de la mesa de pruebas. Cristales de humo se hicieron añicos por el suelo, cegando la sala mientras los secuestradores huían por el pasaje hacia Raven Pass. Adrian ofreció el ejército real antes de que el humo se disipara. Cassian ofreció jinetes de persecución. Evelyn rechazó ambos mandatos y extendió el mapa de Raven Pass de Amelia sobre la tapa de la cuna. Los secuestradores esperarían que los reyes cargaran por la carretera principal. Identificó un túnel de curandera abandonado, asignó a Marcus para sellar la cresta sur y ordenó a los arqueros de Cassian a través del canal nevado. Sus hijos patearon, respondiendo a su certeza en silencio. Adrienne preguntó si debía seguir. Evelyn miró su costado vendado, luego el trono que no había logrado proteger. «Ven como un soldado», dijo, «no como mi compañera o rey». Cassian esperó junto a la cuna hasta que Evelyn levantó el mapa de Amelia y dio la orden. «No necesito un rey para comandar esta misión. Necesito hombres que sepan seguir». Raven Pass ardió con fuego azul cuando el equipo de Evelyn llegó a la fortaleza en ruinas. Los leales de Victor habían encadenado a Naomi junto al registro del linaje y rodeado ambos con trampas de plata cableadas bajo el suelo. Adrian se movió hacia ella, pero Evelyn le agarró el brazo. Un paso en falso mata a Naomi y destruye el registro. Abrió el mapa de Amelia, estudió los túneles rotos y dividió a los combatientes sin alzar la voz. Cassian guió a los arqueros por el canal nevado mientras Marcus sellaba la cresta sur. Evelyn entró sola en el túnel de la curandera, llevando la daga plateada del estudio de Amelia. Victor la vio emerger detrás de sus guardias y sonrió. Aún fingiendo que mandas reyes, Evelyn cortó la cadena de Naomi con la daga. «No», respondió, «yo mando el plan. Ellos eligieron si eran lo suficientemente honorables como para seguirlo». La batalla estalló por la fortaleza. Las flechas de Cassian sacaron a los leales de los muros, y Marcus capturó el pasaje antes de que llegaran refuerzos. Victor activó la rejilla de plata bajo los pies de Evelyn. Adrian vio los cables encenderse y cruzó la cámara antes de que nadie pudiera detenerlo. Arrancó la cadena central de la piedra. Fuego plateado surgió a través de su marca real, quemando a su lobo alfa en un silencio permanente para siempre. La trampa colapsó. Adrian cayó, consciente, pero vaciado del dominio que lo había definido desde su nacimiento. Evelyn lo alcanzó solo después de que Naomi y el registro estuvieran a salvo. Miró su estómago, luego sus manos. «No dejes que esto compre perdón». Evelyn presionó una venda contra su pecho. «No lo hace», dijo, «pero puede convertirse en lo honesto que les has dado». Victor intentó escapar por la puerta oeste. Celeste, traída bajo guardia para identificar las raíces del consejo, lo bloqueó con una lanza caída. Él la llamó desechable de nuevo. Esta vez ella no retrocedió. Cassian arrestó a Victor vivo, negándole el martirio que esperaba. El registro de linaje sobrevivió. Naomi sobrevivió y todos los pagos ocultos bajo Raven Pass fueron llevados de regreso a Iron Crest, bajo protección neutral y a salvo. Ante la asamblea de la manada, Victor recibió una separación permanente y encarcelamiento dentro de la fortaleza de plata. Sus ancianos aliados perdieron sus títulos, propiedades y autoridad. Celeste renunció a toda reclamación real y acordó testificar bajo supervisión neutral. Su castigo no fue la muerte, sino la supervivencia sin el reconocimiento que había traicionado a otros para poseer. Adrienne abdicó formalmente, colocando Iron Crest bajo un consejo electo hasta que emergiera un alfa digno. Entonces Adrian firmó la separación judicial. El vínculo de pareja se rompió con un tirón a través de las costillas de Evelyn.
doloroso pero limpio. Renunció a la custodia automática, a los derechos de nombramiento real y a toda reclamación sobre los gemelos. Preguntaré antes de entrar en sus vidas, dijo. Evelyn aceptó su disculpa sin ofrecer una reunión. O ante el perdón, entendió, podía liberar la ira. La confianza requería un futuro que él ya no tenía autoridad para exigir. Meses después, Evelyn fundó Moonhaven más allá del río Doham, donde los lobos expulsados, las mujeres embarazadas, las curanderas y los niños sin rango podían buscar santuario sin entregarse a ninguna corona. Gobernó a través de un consejo electo y guardó la primera llave lunar a su lado, nunca por encima de su pueblo. Nora y Elias nacieron durante el deshielo de primavera, sanos, ruidosos y llevando el corazón como primer nombre de su linaje. La cuna de ceniza lunar estaba en su guardería soleada, su cera negra lavada. Cassian pasó una tarde montando su dosel incorrectamente, luego culpó a la artesanía de Iron Crest cuando un lado colapsó. Evelyn se rió antes de poder detenerse. Él no ofreció anillo de luna ni hizo reclamación. En cambio, puso una llave de la Cámara del Consejo en su palma. ¿Puedo construir este lugar a tu lado?, preguntó. Evelyn cerró los dedos alrededor de la llave de Shiot y lo eligió libremente. Adrian visitó más tarde, deteniéndose en el límite de Moonhaven hasta que su guardia concedió permiso. Vio a los gemelos al otro lado del jardín y no cruzó la distancia que ella había fijado. Dentro, la luz del sol llenaba la cuna mientras Nora dormía, y Elias agarraba el pulgar de Cassian. El futuro de Evelyn no pertenecía ni al vínculo ni a la corona. Pertenecía enteramente a ella. Así la historia de Evelyn ha llegado a su última página. ¿Sigues aquí conmigo? Si es así, entonces quizás esta historia ha tocado un lugar que conoces demasiado bien. El dolor de ser traicionado por alguien en quien confías, ser malentendido, o ver a otros esperar que te quedes simplemente porque irte les inconvenecería. Evelyn fue herida, pero no suplicó por un amor que ya había elegido faltarle al respeto. Se alejó, no porque no sintiera nada, sino porque la dignidad importaba más que quedarse en un lugar donde su lealtad era tratada como un recurso permanente. Esa es la fuerza silenciosa detrás de su elección. No podemos controlar quién nos miente, quién nos subestima o quién valora nuestro mérito demasiado tarde. Sí podemos controlar qué aceptamos a continuación. Elegirte a ti misma no significa volverte fría. Significa negarte a seguir pagando por los errores de otra persona. Significa poner límites, incluso cuando tu corazón aún recuerda los buenos días. Y sí, también puede significar dejar que alguien más se preocupe por el dosel de una cuna mientras tú disfrutas por fin de una tarde tranquila. Si crees que el perdón se puede ofrecer, pero la confianza debe ganarse, comenta una palabra abajo: dignidad. Y si el viaje de Evelyn te ha conmovido, apoya amablemente el canal con un me gusta, un compartir y una suscripción. Logodict.